Muy buenas tardes, distinguida teleaudiencia ciberespacio. Como de costumbre, nuevamente con Cultura Política de los 7 Ciudadanos. Estamos con Marco Antonio Valderrama Sea y con Ismael Cornejo Rosselló de Anderas, nuevamente aquí en el programa. Le anticipamos que no va a venir María Luisa Cornejo Rosselló de Anderas porque está dando lecciones de matemáticas y especialmente de la teoría de las leyes de la termodinámica, ejercitándose para instruir, educar a alumnos de las universidades de Arequipa. Entonces, para el próximo jueves sí, estamos nuevamente con ustedes. Vamos a conversar haciendo otra salvedad. Nos han observado que dicen que los libros que tenemos en nuestro... y gente muy cariñosa, muy querida, ya son muy viejos, habría que cambiarlos, pero queremos hacer una precisión. Estos libros son de ilustración, es decir, que los hemos acopiado durante años, lecturas, etcétera, desde la secundaria, la universidad, las relecturas, como acompañantes permanentes. Es decir, si pusiéramos otros, ya sería decoración y no ilustración, porque el libro, por muy antiguo que sea, siempre despierta inquietudes, hasta leer a los presocráticos, ya en algún programa hablaremos sobre ello, nos va a dar la fuerza del caso. Bien, Maco, arrancamos entonces con el editorial. ¿Qué es el sur del Perú? Preguntarse qué es el sur del Perú y hacerlo en estos días de oscuros panoramas y de sumatoria de cada vez más grandes incertidumbres sobre el destino del Perú y sus regiones, el sur del Perú nos genera muchas dudas sobre su existencia unitaria y provoca hacerse muchas más interrogantes. ¿El sur del Perú es solamente un aglomerante de desconcertadas gentes? ¿Es un edificio imaginario que alguna vez se deseó construir y que solamente posee planos esquemáticos sin mayor calidad? El sur del Perú es una denominación simplemente geográfica, sin mayores conectivos que la mera y somera circunstancialidad económica y migratoria. Es un gran mercado de informalidad que cobija negocios de todo calibre y de toda condición. Es una población que abandona territorios originarios mediante pendulares emigraciones. ¿Es el sur del país un espacio de eventuales pasiones políticas inconducentes y levantiscas? ¿Es un territorio de discriminación social y hasta racial por ubicaciones geográficas de costa, sierra, altiplanía y selvas aisladas? ¿Es, en suma, un teatro de operaciones donde la población de actores representa papeles en varios escenarios sin contar con un guión y una narrativa de alguna manera coherente y constructiva? En definitiva, el sur del país es un mosaico que no potencia la unidad ni establece lineamientos geopolíticos de desarrollo. El sur del Perú es una entidad geográfica con desorden económico a la que se mide usando diferentes perspectivas y coordenadas. Para Chile, el sur del Perú es el norte que apetece ese país. Y para Bolivia, nuestro caótico sur es su occidente cercano al mar. Y para Lima, el sur peruano es un oriente lejano, y para el cálido norte peruano es el país del frío y la altura, y hasta el lugar de vigencia de la mancha india, con algo de rocoto relleno, danzas saltarinas, con ciertas mudanzas pintorescas. Y para otros países de la misma Sudamérica, el sur peruano es un comino sin olor que no importa porque por su insignificancia no emana ninguna fragancia. Lo real es que por nuestra inacción e incapacidad de construir futuro, hemos convertido al sur peruano en mercado persa y en desorden que cada día crece más deforme, porque consideramos la geografía como tragedia, que en vez de unirnos y complementarnos, es una geografía trágica que divide y aísla. Por ello, el sur del Perú se ve imposibilitado de convertirse en el presente o en un futuro no muy lejano como entidad unitaria por el surgimiento de cierta neurosis social que padecen las poblaciones que integran ese macrosur compuesto mínimamente por 7 departamentos o regiones que solo poseen base física y territorial en cada segmento jurisdiccional. Allí, en ese sur peruano,
Sus diferentes poblaciones se suponen a veces con certidumbre poseedoras de historias únicas, pero que configuran morbosidad regionalista cerrada y hasta chauvinista, y donde también se arrastran experiencias históricas negativas, al menos entre las dirigencias económicas de Arequipa frente al altiplano y la explotación enemiga de un desarrollo compartido, o de Cusco, que se supone superior, singular y preeminente. Todas esas historias que enardecen deben considerarse hoy como niñerías a las que hay que olvidar para construir futuro y evitar el ominoso e ignominioso presente que viven las poblaciones del sur del Perú y sobreviven satisfechas, cargando sin molestia sus imperfecciones. Luis Alberto Sánchez escribió Perú, retrato de un país adolescente, plagiando el título del irlandés James Joyce de su libro Retrato del artista adolescente. Pero ese es otro cantar. ¿Dejaremos alguna vez de ser región con mentalidad infantil y cuerpo en deforme pubertad e inconclusa adolescencia que detiene toda madurez? Y la cosa camina para peor. Cierta parte de la población del sur peruano, en particular la quechua y la aymara de Juliaca, que luce dinero a raudales, amagará, por ejemplo, ya las inmediaciones del puerto de Chancay y volverá esos entornos en fábricas de notable informalidad. Ya están comprando terrenos, como dijo nuestro ciudadano René Erwin. Y el sur del Perú agoniza dividido en cobertizos con poblaciones disímiles que carecen de un proyecto unitario que alcance coherencia social y destino común bajo patrones de economía, sociedad y cultura, en un territorio que suma más de 350.000 kilómetros cuadrados, que es más todavía que toda la extensión de Alemania. Como es evidente el fracaso de la descentralización, donde hasta los propios provincianos se han vuelto centralistas, convirtiendo a Lima en una ciudad de 11 millones de habitantes y reclaman todavía descentralismo porque todos apetecen irse hacia Lima, ¿no? Es hora, por ejemplo, de repensar el futuro y plantear propuestas de complementación para el desarrollo armónico e integrado del sur peruano. Si no, tendremos más de lo mismo. ¿Para qué repetir que la migración agobia, que la minería ilegal acogota, que el contrabando sulfura y supura veneno social, que el crecimiento de las ciudades es un asesinato impune a la geografía y que la planificación es un muerto sectorial y que la sectorialidad estatal es un patético Frankenstein? En fin, así estamos. Ha muerto el sur. Viva el sur, así agonice o haya muerto sin nacer, muerto varias veces, como dicen. Nuestra tradición política es hablar de lo que nunca se puede concretar. Y aquí un poemita para finalizar y disculparnos por la extensión. Oh extenso territorio que luce pasado sin presente ni futuro. Te identifican como sur peruano, pero aún eres un ente que no ha nacido y que sin haber nacido ya has muerto, perecido y fenecido en el colchón de un estéril camastro. Ya nadie sabe por qué te bautizaron como sur peruano, siendo como eres algo inexistente. Sur peruano, ¿por qué no pudiste convertirte en ser que caminara y creciera, eliminando tu condición de ser territorio inmóvil y tullido que encrespa por los inmensos tumores urbanos que prohijas? Sur peruano, pronto, por contradicciones de la vida, recitarán tu epitafio, contradiciendo la realidad y la lógica de saber que mueres sin haber nacido. Así, tu tumba será un frío sepulcro vacío, seco y arrugado como una uva envejecida y empobrecida. Sur peruano, has muerto antes de nacer. Bien, nos vamos a la parte al derecho. A la biografía a cargo de Ismael. Ya, gracias, Nacho. Marco, gusto que estés con nosotros nuevamente. La historia que voy a relatar ahora es parte vivida personalmente. Hace ya, de acá a unas 3 semanas, va a llegar el 3 de octubre. Y el 3 de octubre del año 1968, el general Juan Velasco Alvarado encabezó a las Fuerzas Armadas e irrumpió el orden democrático. Y, bueno, Belaúnde Terry era en su primer periodo presidente,
y fue deportado y las Fuerzas Armadas Revolucionarias asumieron el poder. Y pocos días después, el 9 de octubre, el ejército peruano tomó las instalaciones de la Brey Pariñas y le llamaron el Día de la Dignidad Nacional. Van a ser 56 años. En el Perú nadie se recuerda de estas fechas. La dignidad nacional pasó a la historia, se ha enterrado y ya no hay nada de eso. Sorprendió la lectura que hizo Juan Velasco Alvarado del Plan Inca. Y el Plan Inca tiene 30 temas problema. Uno de ellos fue la salud, fue la energía, la educación, etc. Y la estructura de este plan es interesante porque es muy preciso, muy concreto. Situación, problema, objetivo y acciones a realizar, concretamente. En el caso de la salud, mi padre nos contó que en el año 1972, en una ceremonia, estaban departiendo ahí después de haber hecho un evento, conversando con el entonces ministro de Salud, Fernando Miro Quesada Bahamonde. Era el tercer ministro de Salud y el que duró más tiempo, casi 5 años, y cayó cuando hubo el otro golpe que le dio Morales Bermúdez en el 75 a Juan Velasco Alvarado. Y le dio otro plan, el Plan Tupac Amaru. En esa noche, estando conversando, se les acerca el general Juan Velasco Alvarado, conversando, y le dice al ministro de Salud: oye, Fernando, en salud todavía no hemos no hemos hecho lo que deberíamos hacer, estamos muy lentos. Papá nos contó eso. Y bueno, pues, inmediatamente al día siguiente o a la semana siguiente sale una ley que declara la gratuidad de la atención al embarazo, parto y puerperio en todo el país. Muy bien, pero como todas las leyes, esto se ha cumplido a medias y ya nadie se acuerda de eso, hay ahora nuevamente otras leyes, en fin. Y bueno, así fue. Y además se aceleró algo que ya estaba en el tintero, ya lo estaban trabajando. Y es la ley de medicamentos básicos de un lado, y de otro, la instauración de lo que se llamó el Servicio Civil de Graduandos, SECIGRA. La ley de medicamentos básicos generó un golpe tremendo a la industria farmacéutica, a la FARPE y a los que hacen negocio con los medicamentos. Y algunas facultades de medicina en el país asumieron un inmenso vademecum donde con detalle dicen la composición química, los efectos que tiene, los efectos positivos, los negativos de todos estos medicamentos que se ordenaron como antibióticos, analgésicos, antiinflamatorios, etcétera, ¿no? Y fue muy, muy interesante porque yo tuve ocasión, por ejemplo, de conversar con médicos que venían de Argentina o de Bolivia, y bueno, este vademecum de medicamentos básicos fue una inmensa ayuda, ¿no? Y no había en esos países este instrumento de trabajo, ¿no? Y bueno, y generó un debate inmenso en el país, ¿no? Entre el medicamento de marca y el medicamento básico. Ahora hablan genéricos, ¿no es cierto? Y el precio obviamente es accesible a la población más vulnerable y con menos ingresos. Hasta ahora sigue el debate, pero eso se inició en el año 1972, hace ya casi 50 años. Y el otro es el Servicio Civil de Graduandos, que duró hasta el año 1981, ¿no? Ahí se dejó y se lo cambió por lo que es ahora el SERUM, el Servicio Rural Urbano Marginal. Este Servicio Civil de Graduandos comprendía a los médicos, a los cirujanos dentistas, enfermeras, obstetras y químicos farmacéuticos, los 5 primeras profesiones en ingresar a este trabajo. Y bueno,
la idea fundamental era que un profesional ya formado académicamente, concluido sus estudios, ¿no? Pero sin graduarse, sin recibir el título, tenía que hacer un año en el medio rural del país, en el medio periurbano, medio rural del país, ¿no? Básicamente se empezó en la selva, en la sierra, en el altiplano peruano, ¿no? Y este es sumamente interesante porque ahora hay un debate que deben dar examen, etcétera, ¿no? Es un debate que hay ahorita en el tintero del país, ¿no? Pero en ese tiempo era que una región de salud decía: yo no tengo tantas plazas para los cesigristas, ¿no? Por 7, 20 plazas en diferentes sitios de la región. Y están ahí en una ánfora, y en la otra están los nombres de los que van a hacer el servicio, o sea, los médicos, enfermeros, etcétera. Entonces sacaban de una ánfora el lugar, por decir, Capachica, y sacaban de otro lugar, por decir, bueno, ya el doctor fulano y tal, ¿no? Entonces así era. Ahora ya no es así, ahora es por ranking, uno escoge, en fin. Entonces, este servicio civil de Orlandos fue coordinado por un doctor Gotardo Abuelo Jurado, y hay un informe muy detallado de lo que se logró con este programa. Y fue positivo, obviamente, ¿no? Pero en todo caso, después de Moral Bermúdez continuó, pero cuando entró de nuevo Belaúnde en su segundo periodo, lo desactivaron, hicieron el SERUM, y bueno, lo de Vicencio Vázquez continuó, pero llamó genéricos, y la ley de gratuidad quedó así medio borroso, nebuloso, como tantas cosas hay en este país, ¿no? Y ahí en un evento escuchamos nosotros a uno de los principales ministros del segundo periodo del presidente Belaúnde, Uriel García Cáceres, que dijo que, bueno, lo que había que hacer era deshacer todo lo que, no solo en Salud, en todos sitios deshicieron lo que las Fuerzas Armadas Revolucionarias hicieron, porque obviamente todo lo que hacían los militares, por ese simple hecho, estaba mal hecho, ¿no? Descalificado por ser militares. Y una cosa que se explicó, pero que ya no fue obra de la primera parte del gobierno, sino de la segunda, fue la creación del Sistema Nacional de Servicios de Salud. Lo desactivaron también, y bueno, hicieron otra cosa que no funcionó hasta que ya después han ido las regiones de salud, ¿no? Entonces, este es importante recordar porque en la historia uno revisa textos, documentos, y no existe tal como lo hemos contado nosotros ahora esta parte de la historia de nuestro país, ¿no? Bueno, interesante la reflexión de cómo las cosas se van cambiando en el país, ¿no? Ahora vamos a conversar, Marco Ismaco, sobre la multisectorialidad. Una breve introducción en el sentido de que la sectorialidad ha compartimentado y segmentado tanto la realidad. Ustedes saben que la realidad es holística, el todo es diferente a las partes y hay muchas partes que pesan más, que gravitan más en la composición del todo. Y entonces la sectorialidad ha segmentado espacios y los ha compartimentado, reitero. Y por eso se está hablando ahora de multisectorialidad. Pero la multisectorialidad, si es que no apoquina recursos y apalanca presupuesto, siempre dices un canto de sirena, ¿no? Obvio, se justifica plenamente, Nacho, el tema de la multisectorialidad, porque cualquier fenómeno que lleva en sí sus raíces sociales y culturales, y no solamente meramente económicas, y sus raíces tiene que abordarse multisectorialmente. Tiene que abordarse, porque el problema es multidimensional, nunca es unilineal, ¿no? Pero aquí en eso de la multisectorialidad, hay, digamos, no, hay problemas porque cada sector siempre es autárquico, ¿no? Es decir,
Y esta es mi especialidad, este es mi escenario y yo soy el que domina acá. Los puentes de diálogo entre salud, educación, agricultura, vivienda, etcétera, siempre son laxos, no son sólidos, firmes. Porque, más declarativos que otra cosa, sí, ¿no? Y no operan. Y por eso esa multisectorialidad no funciona. Por eso hay el término intersectorialidad y hay otro término que es transsectorialidad, ¿no? Entonces eso vamos a o sea, la intersectorialidad se aborda los asuntos internos de cada sector o también maneja puentes y conectivos con la visión más dinámica y moderna de enlazarse, ¿no? Como dice la gente, articularse, pero la articulación es otra cosa. Una cosa es la convocatoria, se llama gente de diferentes sectores, después viene de la convocatoria la concertación para hacer alguna actividad, digamos, una feria, una exposición, una cosa, pero la articulación ya debe ser, en mi concepto, programática con presupuesto, es decir, agricultura, educación y salud trabajan una propuesta y un proyecto común, pero cada uno apalanca recursos para que esto vaya caminando y no sea solamente una reunión, ¿no? Sí, habría que comenzar a hablar sobre multisectorialidad primero, hablando sobre multicausalidad. ¿Cuáles son los problemas realmente que confronta una sociedad tan compleja? ¿No es cierto? Son bastantes, las causas son bastantes y las soluciones también tienen que ser, como estamos hablando ahora, multisectoriales. Es decir, que todos nosotros nos reunamos, pero para hacer las cosas, no para declarar las cosas, ni hacer retórica sobre los problemas o hacer proyectos que implican la multisectorialidad, que indican, eso hay que hablar lo importante también, la multidisciplinaridad, aparte de ser muchos sectores, de haber muchas disciplinas que aborden los problemas y solucionen los problemas. Claro, a lo que estamos acostumbrados, ¿no? A lo que estamos acostumbrados es que cada sector tenga un feudo y no penetren a ese feudo, porque ese feudo maneja su presupuesto al interior del sector. Por ejemplo, yo he tenido una relativa experiencia en promoción de la salud. Y en promoción de la salud es tan compleja que no debe ser pues coto cerrado ni patrimonio exclusivo del sector salud, porque ahí deben intervenir sociólogos, antropólogos, etnohistoriadores para componer una propuesta de intervención más consistente y coherente, porque la promoción de la salud va en los hábitos, no solamente de vida, sino también en los determinantes sociales de la salud. ¿Cómo vas a decirle lávate las manos a unos niños de comunidades campesinas donde no tienen agua, ni potable, agua segura, etcétera? Entonces, ahí viene el problema. Y yo creo, Ismaco, que, por ejemplo, esta propuesta que es una voluntad, es decir, una ocurrencia de la Presidenta de la Salud de fusionar varios ministerios o 3 o 4 en una, estaría interesante, pero siempre y cuando sea un problema bien debatido, bien conocido y divulgado para que la sociedad civil a través de colegios profesionales, de universidades puedan aportar un asunto, pero si lo van a hacer entre gallos y medianoche y a oscuras y además probablemente para potenciar intereses económicos, este va a ser otro ensayo abortado, ¿no? La experiencia, la experiencia de trabajo que yo tengo es que he leído bastantes proyectos que parten de escritorio y dicen que hay que solucionarlos multisectorialmente. Nunca, salvo en alguna oportunidad, cuando se decía, aparte en el sector salud, ¿no? El rol rector del sector salud, se llegaba a la comunidad y realmente el trabajador de salud podía llamar al profesor, podía llamar al agricultor, podía llamar al campesino, se podía esbozar un trabajo multisectorial de solución del problema. Pero hasta ahora, cuando tenemos un problema, no atacamos el problema, lo disfrazamos. Y un ejemplito clarito, lo que era antes en salud un derecho, ahora es un acceso a los servicios de salud. Esa palabrita, ese conceptito, cómo ha cambiado la historia para empobrecer, para matar a niños, a madres, a través de problemas grandes como la pandemia de COVID que hemos tenido, que nos ha demostrado lo falentes que somos organizativamente, no solamente en salud, sino en todos los sectores. Sí, bueno, ese es un tema. Sí, ¿no? Mira, como bien ha dicho Marco, bien has dicho tú también, el problema de la multisectorialidad es que cada sector que tiene que enfrentar un problema que es común a varios sectores, cada uno actúa dentro de su marco constitutivo, normativo, con su presupuesto, etc. Eso es multi. Es interesante porque se pueden poner de acuerdo. Entonces, te toca hacer esto, te toca hacer aquello, y ya se ponen de acuerdo. Pero
Eso es, digamos, muy burocrático, muy lento. La intersectorialidad es que ya no solo se pone con cada uno va a hacer sus cosas, sino que las hacen juntos, interactúan. Es la acción la que los lleva a compenetrarse mejor unos con otros. Los profesionales de un sector con los de otro sector que están haciendo un proyecto juntos, ¿no es cierto? Ahí entonces se redimensionan porque se apoyan mutuamente, están organizando sus actividades en el escenario de los hechos. Pero esto es muy pesado en una administración pública tan cuadriculada como la que tenemos, difícil, ¿no? Ese es el tema, ¿no? Cada uno se mira el ombligo y no hace nada. Yo te comento una temporada en Moquegua, cuando para hacer instituciones educativas saludables íbamos a hablar con los profesores, si es que no había una directiva de la UGEL, etcétera, eran renuentes, decía, pero sí, imagínate cuál primitivo argumento, no, la salud es un problema de los de salud. No, no es problema de la educación, nosotros somos profesores, etc. Cuando esto está superpuesto y si no hay buena salud, pues tampoco hay buen aprendizaje y buena educación, ¿no? Claro. Pero imagínate la lentitud y la renuencia, la resistencia. Sí, todo, o sea, en realidad todos los hechos humanos tienen que están relacionados con la voluntad de las personas, ¿no? Con esa necesidad de articular y trabajar juntos para lograr un objetivo. Pero Marco decía no solo de la multisectorialidad, sino de la multidisciplinariedad, ¿no es cierto? Entonces es bien interesante. ¿Por qué? Porque si han trabajado juntos en un tema específico, salud, educación, agricultura, por ejemplo, ¿no? Después analizan los resultados de ese trabajo juntos y a partir de los hechos que han logrado, ¿no es cierto? El educador tiene una lectura, pero el médico tiene otra lectura sobre lo mismo. Y bueno, el ingeniero puede tener otro tipo de lectura. Percibe no de manera homogénea los resultados y el mismo trabajo que han hecho. Y al producir esa lectura y al encontrar un hilo conductor de todas estas percepciones, generan digamos, una teoría. Y esa teoría ya se llama transdisciplinar, transsectorial, ¿no es cierto? Ya no es multi ni inter, sino trans. Entonces, esta es la ruta, por lo menos la teoría. Es muy difícil lograrlo, pero, por ejemplo... Ahora, esa transsectorialidad no podría estar enriquecida con la propia formación profesional. Por ejemplo, un médico, para el caso de Puno, como el ejemplo estrella, todos los profesionales deberían hablar aymara y quechua como una condición sine qua non, porque ahí se aproximan con mucha mayor profundidad a conocer la idiosincrasia, las percepciones, las sensaciones, los mitos de la propia gente y a respetarlos, porque esa es la interculturalidad. La interculturalidad, como he dicho varias veces aquí, no es que uno diga, no, a los aymares hay que tratarlos porque son un grupo cultural étnico especial, no. La interculturalidad también está en nosotros, porque somos de alguna manera aquí los mismos tres que estamos presentes con diferentes mundos y sueños y percepciones, etcétera, y tenemos una cultura diferente en cuanto a reacciones, a voluntades, etc. Entonces, el tema es bien complejo, pero, por ejemplo, no se ha legislado sobre multisectorialidad, sobre transsectorialidad. Eso está en función a la voluntad de los conductores, ¿no? Por ejemplo, si tienes un iluminado en educación o en salud, caminan juntos. Y más o menos se entienden y ya están con la emoción de saber que están caminando por un asunto concreto. Pero ahora ya no es eso. Se ha empobrecido una lentificación de todo el asunto, ¿no? Hay una política nacional multisectorial de salud al 2030. Entonces, ahí tiene una riqueza de diagnóstico muy interesante, porque son trabajos de investigación que los han puesto en la descripción de los problemas que afectan a la salud de una familia. Y tienes una diversidad muy impresionante, ¿no? Pero cuando vas a los hechos, a las acciones, dicen, mira, esta partita le toca hacer al Ministerio de la Mujer, esta otra partita le toca al Ministerio de Vivienda, esta otra partita, y entonces, o lo atomizan en los hechos, ¿no? Donde se construye realmente o sea, un todo lo hacen trizas. Sí, el espíritu del trabajo conjunto lo hacen trizas, porque obviamente tienen pues sus mandatos, sus normas, ¿no? Y voy a poner el ejemplo de los CISEA, Centros Integrados de Salud, Educación y Agricultura de Huaraz, que funcionó pues en el año 78, ¿no? En Huaraz, y se quedó
se quedó en el tintero una experiencia muy interesante, porque en un centro educativo inicial, donde están los niñitos que van desde que nacen, bueno, 3 años, 4 años, lo que llaman jardín, ahí, en ese ambiente hay el profesor que está, la profesora que está con los estudiantes, pero ahí al ladito está en un ambiente la enfermera, está atendiendo a los niños, crecimiento y desarrollo, etcétera, y sus vacunas, y ahí al ladito, en el mismo ambiente, está el técnico agropecuario enseñándole a los niñitos a sembrar pues, hortalizas, etcétera, y entonces se va formando un niño en la práctica así. Ese tipo de experiencia, por ejemplo, ameritan observación, ameritan análisis, pero se ha quedado el tintero. ¿Por qué? Eso también se ensayaba en Puno con los guaguaguasis, que son el antecedente de lo que ahora es, por ejemplo, Caliwarma, ¿no? Pero ahora ya se ha hecho como una especie de dar producto final, ¿no? Y aquí tiene sus galletas, en cambio, en el guaguaguasi se empezaba a construir la alimentación desde los propios lugares de educación, se defendía la salud y la gente producía y trabajaban su comida en esos días, ¿no? En esos años, pero había la otra cosa que es interesante, había una calistenia, un ejercicio, una voluntad y una emoción cívica de hacer cosas, ¿no? Con notables directores regionales, etcétera, en Puno, en educación, en salud, en agricultura, que caminaban embebidos de esa pasión, ¿no? Probablemente por la idea de que había una revolución, que había una reforma, etcétera, ¿no? Eso aquí hay que apuntar, porque tú has dicho, ¿no? La calidad de personas que quieren hacer las cosas, la calidad de las personas. Por ejemplo, en las reuniones, cuando hay el concepto de trabajar unidos, ¿no es cierto? Pero cuando se llaman reuniones, ¿qué sucede? Fue la enfermera y dice, no, pues tiene que venir acá el jefe de pliego porque él define presupuestos. O sea, no se encuentra el problema y ya se está hablando sobre presupuestos y sobre capacidad de representatividad. Pero sí, están las personas con el ánimo de hacer las cosas, o sea, aman su tierra, quieren solucionar los problemas, entonces recién puede haber un trabajo holístico, un trabajo que aborde todo el problema, a pesar de que representamos a diferentes sectores, tenemos el mismo problema social que resolver. Ahí que se entiende claramente que las personas que quieren a su pueblo, las personas que están identificadas con su trabajo, las personas que tienen emoción social, sí pueden unirse. Pero las personas que solamente están pensando en su remuneración y en representar la norma administrativa del sector que representan, nunca van a poder hacer un trabajo intersectorial, multisectorial ni transectorial, ¿no? A pesar de que lo transectorial todavía no lo hemos analizado porque tiene otro concepto mucho más grande. Bueno, y además el problema, Ismaco, es que el sector público, entiendo yo que es un cuarto oscuro, iluminado solamente por chispazos fosforescentes que son las normativas, las directivas, es decir, no se procede con una perspectiva de desarrollo, de resolver problemas, y cada uno tiene una visión lineal y no como has planteado al principio de que esto es pues totalmente multicausal, ¿no es cierto? Entonces tiene otra valoración lo multisectorial, pero no se practica, ¿no? Sí, y lo más curioso en todo caso, y es experiencias que han pasado, nos las han contado, ¿no? Por ejemplo, la década de la dictadura del presidente Fujimori, hay inicios de la reforma del sector salud, también en educación, reforma educativa ya. Pero ahí hay proyectos, y hay coordinadores de proyectos, un proyecto de que tienen 30 y tantos millones, etcétera, el Banco Mundial. Otro proyecto del BID, que tiene 90 millones, proyecto del AID, que es la Agencia Internacional de Estados Unidos, ¿no? También tienen coordinador y la gente del Estado, Ministerio de Salud. Al final, si no se ponen de acuerdo para hacer, digamos, una actividad, hay que hacer esto, uno dice una cosa, otro otra, al final dice, bueno, acá el que tiene más plata, eso se hace, ¿no? Entonces, del Banco Mundial dice, a ver, si no, yo me voy, listo. Bueno, y para quizás culminar, hay que decir que la multisectorialidad es holística. ¿Por qué? Porque comprende a un todo que es mayor que la suma de las partes. Nos explicamos. Educación, agricultura, la producción, las mujeres, todos trabajan integrando sus cosas y el producto, ese todo, es mayor que las partes aisladas. Eso es la manera de trabajar con visión estratégica, con posibilidades de desarrollar, ¿no? Habría que preguntarse, por ejemplo, qué función cumplen los sectores en su trabajo si es que no trabajan unidos multisectorialmente. Su mismo trabajo se ve disminuido.
no pueden llegar a los objetivos si es que no trabajan, oiga, con una sociedad que necesita de vivienda, que necesita de salud, que necesita de educación, etcétera, etcétera. Bueno, son alumnos repitentes, repiten todos los años lo mismo, entonces ni siquiera han avanzado desde el punto de vista, eso no es ofensa, no es culpa de los trabajadores en sí, porque bueno, hay buenos y malos en toda repartición, pero la norma, la directiva, les oscurece la realidad, entonces tienes que aplicar normas pensadas por la gente de Lima, de nivel nacional, para que se reproduzca en Pucallpa, en Ucayali, en el Marañón, o en Puno, o en Tacna, cuando no, son todos espacios disímiles, ¿no? Entonces, estos cotos cerrados de los sectores significa que nunca van a cumplir sus objetivos y la población tiene que tener un concepto clarísimo de la administración pública principalmente, decir que no sirve para nada. Cierto. Bueno, hemos tratado de concluir, de todas maneras, como solemos hacerlo en el programa, es incentivar la voluntad de indagar más, de preocuparse. Estos son hechos y realidades que confronta y vive el país, ¿no? Ahora vamos a ir a una anécdota a cargo de Marco Antonio Valderrama Sea sobre Rafael de la Fuente Benavides, más conocido como Martín Adán, poeta nacional, Premio Nacional de Cultura en los años 70. Sí, iniciaré diciendo que los gobiernos de facto por golpes de Estado eran muy corrientes y comunes en la historia de nuestra patria. Aquí la anécdota. Volver a la normalidad. Una primavera democrática parecía haberse establecido en el Perú de 1948, cuando llegó a la presidencia Luis Bustamante Rivero. Pero el poeta Martín Adán no creía en tanta belleza. Por eso, fiel a sus costumbres, no dejaba de ir a sus bares preferidos del centro de Lima y, agorero, muy agorero, decir que aquello no duraría. Un día, el 27 de octubre de ese año, un grupo de amigos lo encontró en el mítico bar Cela de la Plaza San Martín en la ciudad de Lima. El poeta estaba en su hora celeste, bebía como va comanda. Como algunos de los visitantes sabían que Martín Adán tenía una amistad y parentesco entrañable con el presidente José Luis Bustamante Rivero, quien además le había propuesto ser secretario de prensa de Palacio, y el vate no había aceptado. Le dijeron de un rumor que crecía en las calles, tanto que no había rincón limeño donde no había llegado los ecos, y era que en la ciudad blanca, Arequipa, había estallado una revolución encabezada por un general llamado Manuel Apolinario Odría, y que se venía un inminente golpe de Estado. El poeta escuchó atónito, como que esas palabras le hubieran limpiado las lunas de sus gruesos anteojos para ver con más nitidez la realidad. El poeta, ebrio pero lúcido, comentó: por fin el Perú ha vuelto a la normalidad. La normalidad de esos años, ¿no? Los golpes de Estado, la autocracia, las dictaduras, ¿no? Pero que se reputan como realmente democráticos. Bien, vamos a hacer una biografía de un personaje que probablemente muchos peruanos de hoy no conozcan, porque los propios arequipeños se han encargado de... Ya, claro, sí, no. Sí, lo tocaba. No, te toca así la biografía. Sí, ya, sí. Para la próxima les anticipamos la biografía de Alberto Hidalgo Lobato. Ahora, Maco con la biografía. Claro, yo no sé por qué me adelantado. Bueno. Biografía. Hemos trabajado algunos datos que desde nuestra perspectiva son bastante interesantes respecto de un notable peruano. Es Jorge Alfredo Basadre Grossman, importante historiador e historiógrafo peruano que nació en Tacna en febrero de 1902, en plena ocupación chilena, y fallece en Lima en junio de 1980. Es autor, entre otras publicaciones de sumo interés, de la historia de la República del Perú, considerada la obra más relevante de la historiografía peruana del siglo XX, una obra que reeditó y amplió muchas veces desde 1939, hasta alcanzar los 16 tomos en 1968, y que ha continuado reeditándose tras su fallecimiento. Hay pasajes poco ortodoxos, ¿no?, que no están obviamente formalizados en la parte académica de la vida de este importante peruano, ¿no? Por ejemplo, estuvo presente en Tacna
Durante la campaña plebiscitaria, ella vivía en Lima, entonces se vino a Tacna a la campaña plebiscitaria, desde que ella se inició en agosto de 1925 hasta que terminó en junio de 1926. Muchos autores destacan de su vida que fue ministro de Educación en 2 oportunidades. La segunda mucho más productiva que la primera, que duró de 1956 a 1958. En ese momento planeaba, dentro de varias cosas para Tacna, planeaba la fundación de una universidad en Tacna, orientada hacia el mercado ocupacional en la región del sur peruano. Pero el destacado senador pradista Enrique Torres Belón expresó, obviamente al presidente, que si esa idea de Basadre se concretaba, él pasaría airadamente a la oposición. Estaba en trámite la Universidad Nacional Técnica del Altiplano en Puno. Y bueno, Torres Belón era senador por Puno, ¿no? Y era pues un pradista de yeque, de fuerza, ¿no? Claro, y tenía poder. En su tesis para doctorarse en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, y otro dato sumamente interesante, en una actitud que él mismo llama autodocente, sin maestro, sin director de tesis, sin base de una especie que orientar en los estudios, logra su tesis para doctorado, ¿no? Ahora es pura metodología y la creatividad ya no existe, ¿no? En el periodo de 1919 a 1931 es una de reunión de búsqueda de informaciones, compulsa de datos en la Biblioteca Nacional y en la universidad, especialmente la formulación de esquemas dentro de un trabajo bastante espontáneo. En 1928 fue designado director de la biblioteca de la universidad por el rector Alejandro Deustua, y al año siguiente obtuvo una beca para estudiar cómo se organizan bibliotecas en Estados Unidos, y quien fue el gestor, fue el rector de la universidad, otro puneño, José Antonio Encinas. En 1950, el profesor Ralph Turner de la Universidad de Yale se le encarga conformar un grupo mundial para que escriban la historia de la humanidad, que auspició la UNESCO. Bueno, se ha creado el tintero, ¿no? Pero eso le ha ampliado a Basadre todos los horizontes, porque, bueno, estaba en contacto con personajes interesantes de la historia del mundo, ¿no? Y obviamente esto no llegó a buen puerto porque nunca se ha logrado hacer esta historia de la humanidad, ¿no? Pero lo que llama la atención es cómo percibe la realidad del Perú Basadre. Aparte de su libro, ¿no? Dice, nos hallamos sumidos en una época de creciente contaminación ambiental. Esto lo dice en 1900, bueno, unos 4 años antes de fallecer, en conversaciones que tiene con otro historiador que es Pablo Macera. Una época de enfrentamiento de los que no son blancos contra los blancos y los países pobres contra los países ricos. Y vemos también a los artistas nuevos contra el arte viejo, ¿no? Y a la juventud orientando su conducta de un modo que la gente mayor no tuvo o no aprueba. Y está surgiendo, dice Basadre, otro fenómeno también de enormes consecuencias. La emancipación de la mujer es lo que predicó hace más de 100 años la compatriota Flora Tristán. Existe un rechazo ante la deshumanización general de la vida contemporánea, ante el despilfarro de la llamada sociedad consumo ante la errada utilización de sus productos. El sistema sufre de arteriosclerosis. Hay una pérdida de fe por parte de grupos selectos de la juventud en aquello que está vigente. Dentro de estas angustiosas características, dice Basadre, creo así que el paso del antiguo sistema capitalista a un sistema de sociedad más justa desde el plano económico y social de las posibilidades ofrecidas a hombres y mujeres y a las generaciones jóvenes va a ser a la larga un hecho ineluctable, acompañado en muchos países por una economía postindustrial o neoindustrial propicia para romper acaso las tradicionales demarcaciones políticas. Nunca, dice Basadre, olvido una frase que escribió Hermann Hesse, alemán, ¿no? Él dijo que el socialismo es la única manera decente de pensar, pero
Agregó Germán Hesse, Marx quiere modificar el mundo, yo al individuo. Desde una óptica política ortodoxa, Basadre se define como francotirador. En su tiempo de gravitación, que esta clase de actitudes políticas sobre las grandes masas vino con el aprismo. Este fue el aporte político, social de mi generación, dice. Al aprismo nunca me afilié y se afilió. Fue opuesto a la reelección de la Torre como presidente de la Federación de Estudiantes en el año 1924, ya que esta reelección violaba una norma adoptada en el Congreso del Cusco en 1920, 2 años antes, y que el mismo de la Torre la presidió y al cual Basadre asistió. Y finalizo diciendo cómo él define su trabajo. Mi ámbito de trabajo está circunscrito a pensar, leer y escribir. Excelente reflexión sobre Jorge Basadre Groman. Y aquí hay un lindo librito, es esa Antología y Valoración de Gamaliel Churata. Al morir Gamaliel Churata, el Instituto Puneño de Cultura, ojo, conformado por puro puneño, algunos que otros simpatizantes como Esteban Pavletich, todos vivían en Lima. Pocos puneños que querían tanto a Puno no habían como los puneños que vivían en Lima. Pues bien, se publica este libro, bien, es sabroso, excelente libro, con varios extractos del Pez de Oro y además con comentarios desde Fernando Díez de Medina, Emilio Romero, José Barallanos, etcétera, ¿no? Pero también hay un poemita, varios poemas, pero hay uno bien destacado. Gamaliel Churata dice miuras toriondos para caracterizar a los españoles, ufanos, ¿no? Espectaculares en el toreo, toriondos le dice el toreo, y Miuras, la famosa casa productora de toros de Trapío y de Lidia, ¿no? Y el poema es bien brevísimo, pero explica la impaciencia, el disgusto que tenía Churata respecto de cómo los españoles trataban a los indígenas peruanos. ¡Alto ahí! Miuras toriondos, todo dolor es indio. El callar, si no es indio, no es callar. Las mugres todas son indias. Si llorar no es indio, ¿qué es? El temblor es indio. Toda hambre es india. Los infiernos son indios. No hay esclavitudes sino indias. Los puntapiés se hicieron para el indio. Las cadenas quieren indios. El indio es un dios humillado. Los hombres ocultan un indio dentro. Arco y flecha es el indio. Bestia, te llaman indio. Esa es la imprecación poemática de Gamaliel Churata. Con nosotros volvemos el 12 de septiembre, jueves, ¿no es cierto? Y estamos nuevamente en Cultura Política. Bye, bye.